llevamos a cabo una campaña a nivel estatal de cara a las elecciones generales que consiste en ir por todos los ayuntamientos, diputaciones, parlamentos regionales a presentar unas exigencias para que sean aprobadas y tenidas en cuenta de cara a los programas electorales. Nosotros las hemos presentado el día 6 de octubre en el Ayuntamiento de Valladolid. La votación, pues como se está produciendo en esta parte, porque en esta parte del Estado es muy diferente. Aquí en el Ayuntamiento presentamos la moción y fue aprobada por el Ayuntamiento de Valladolid, por los grupos políticos, Grupo Socialista, Valladolid toma la palabra y Sí se puede Valladolid. Pero el combo PP y Ciudadanos se abstuvieron, no se quisieron mojar. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué en Cataluña, Valencia, Murcia, etcétera, el PP y Ciudadanos sí aprueban estos puntos, que son iguales aquí que en Barcelona, que en Sevilla? No lo entendemos. Este combo PP-Ciudadanos no se quieren pringar aquí porque en otros sitios el problema habitacional es muchísimo más grave, sobre todo en las zonas de Cataluña, Valencia, etcétera. Bueno, pues os vamos a leer un poco lo que es el manifiesto y los 5 puntos que exigimos, para luego ya cerrar el acto y nos vamos a descansar para que esta tarde a las 7 nos veamos en la Fuente Dorada reclamando pan, techo, trabajo y dignidad. Bueno, ¿alguien quiere leer? Que yo ya estoy seco o seca. Voy a ponerlas. Exigencias PAC, Plataforma Afectados de la Hipoteca y Grupos Estos Desahucios. Campaña estatal para exigir una nueva ley reguladora del derecho a la vivienda que cubra las medidas de mínimos para hacer frente a la emergencia habitacional. Desde que comenzó la crisis, la cuestión de la falta de acceso a la vivienda por parte de la población más empobrecida ha ocupado con justicia buena parte de la atención pública. Los desahucios, la etiqueta con la que se ha difundido el aspecto más extremo de esta realidad, han seguido estando presentes en los debates de las distintas convocatorias de este año 2015. Mientras tanto, la situación real en torno al acceso efectivo a la vivienda afecta a más y más sectores de la población, hasta llegar a un estado de emergencia en muchos barrios y localidades a lo largo de todo el estado. Este agravamiento ha ido acompañado por una continua proliferación de PAC y desahucios locales, cuyo número hoy en día llega a más de 230 nodos de organización de base frente a la carencia de políticas efectivas en materia de vivienda. Del lado de las reformas, el balance es indiscutiblemente negativo. Las medidas del gobierno del Partido Popular apenas han tenido alcance, como vemos con la ley de segunda oportunidad, que efectivamente deja fuera a cualquier familia cuyos ingresos no son suficientes para cubrir los pagos mensuales de la hipoteca. Frente a las peticiones generalizadas de alquileres sociales, el Fondo Social de Vivienda, creado por las entidades financieras rescatadas a instancias del Ejecutivo Central, se ha demostrado ineficaz incluso para los casos más urgentes. Esperanzadores intentos como la Ley de Vivienda Andaluza han sido aparcados por el Tribunal Constitucional. Algunos ayuntamientos han aprobado normativas, en muchos casos promovidas por las PAC y estos desahucios de estas localidades, para sancionar a los bancos por tener desocupadas sus viviendas. Esto permitiría a las administraciones locales actuar de forma más eficiente ante la emergencia habitacional al contar con un parque público de viviendas listas para ser alquiladas a precios bajos. Por todo ello, entendemos que el debate público sobre los desahucios debe estar a la altura no solo del problema, sino de la propia atención y alarma que estos han generado entre la población y los medios. La campaña Exigencias para estos desahucios es nuestra manera de llevar a la sociedad y a los partidos políticos toda la complejidad de un problema que no se reduce únicamente a las hipotecas. Exigencias para estos desahucios es un listado de medidas que consideramos completamente de mínimos y que presentamos a los partidos políticos que concurrirán a las próximas elecciones generales. En ese sentido, incluyen, una vez más,
las peticiones recopiladas en 2013 bajo la iniciativa legislativa popular. La realidad cotidiana de nuestra lucha por el derecho universal a una vivienda digna hace imprescindible además añadir un apartado sobre los derechos de inquilinos, así como un desarrollo de las demandas sobre el alquiler social y la ampliación del parque de viviendas públicas mediante la movilización de los pisos que mantienen vacíos los grandes tenedores de vivienda, como los bancos rescatados y la Sareb. Por último, en el sentido de dignidad, incluimos un apartado sobre la garantía de suministros, agua, luz y gas a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad. Es esta una interpelación directa a los partidos que concurren a las próximas elecciones generales. Les pedimos que concreten estas medidas en una ley por el derecho a la vivienda, por la cual le damos un plazo hasta que haya finalizado este mes de octubre. La PA y estos desahucios hará público y señalará a aquellos partidos que no nos hagan llegar sus contrapropuestas o cuyas medidas no cumplan con la mayoría de estos requisitos de mínimos. Se trata, insistimos, de medidas de mínimos que hemos tratado de resumir y de simplificar para posibilitar una respuesta rápida por parte de los legisladores. Las medidas de esta campaña están todas cubiertas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales, que reconocen el derecho de todos a un nivel de vida adecuada para ellos y su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda, artículo 11. Tampoco podemos dejar de aludir en este preámbulo a cuestiones de orden penal, muy relacionadas con el derecho a la vivienda, como son las multas por oponerse a los desahucios o la despenalización del delito de usurpación. Son castigos que, en ausencia de un derecho efectivo a la vivienda, condenan aún más a la exclusión social a miles de personas en el Estado español. A continuación se recogen las medidas de mínimos que planteamos a los partidos políticos por parte de la PAC y estos desahucios que deben incluirse en una ley reguladora del derecho a la vivienda. Gracias. Primera enmienda, dación en pago, retroactiva. Dación en pago retroactiva y condonación de la deuda, modificación de la ley hipotecaria y la ley de equipación civil. Eliminación automática por parte de las entidades bancarias y sin previa petición del titular de las cláusulas declaradas abusivas por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. No se podrá ejecutar la primera y única vivienda tanto de los titulares como de los avaladores para exigir su responsabilidad en orden a considerar la vivienda habitual como bien inembargable. 2. Alquiler estable y asequible. Reforma de la ley de alquileres. La regulación de alquiler en favor de la parte más débil de los contratados de arrendamientos, los inquilinos, introduciendo mecanismos de seguridad en las tenencias, estableciendo la renta y alargando el plazo mínimo de duración del alquiler, como mínimo hasta los 5 años. Cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable, se producirá una prórroga automática del contrato de alquiler si así lo manifiesta, que será obligada cuando el arrendador sea un banco o gran propietario de viviendas. 3. Vivienda accesible, movilización de vivienda vacía y alquiler social. Las entidades bancarias garantizarán un alquiler social para las personas deudoras de buena fe y sus unidades familiares, que habiendo cedido su vivienda única y habitual en dación de pago o disponga de alternativa discrecional. Los grandes tenedores de viviendas, en especial las entidades financieras y filiales inmobiliarias, fondo buitre, entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de las reestructuraciones bancarias y entidades inmobiliarias, garantizarán un alquiler social para las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago de su vivienda y no dispongan de la alternativa habitacional.
las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago del alquiler de viviendas obtendrán